Chao, verás. Sí, gracias. Ya se nos hizo tarde, pero ya estamos aquí. Se tardó la reunión de seguridad, muchos temas. Además vamos a salir de gira, vamos a la montaña de Guerrero. Pero no tenemos ninguna exposición, de modo que vámonos a las preguntas. Tenemos, sí, a mí nada más uno. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. El día de ayer mencionó que en el viaje que hará del Consejo, para participar en el Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los temas relevantes iba a ser el combate a la corrupción. En México tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, que se supone que coordina a los actores sociales y a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Sin embargo, este órgano ha estado, digamos, un poco olvidado y desocupado por la ex secretaria Irma Heréndira. Y pues bueno, señor presidente, preguntarle si no cree que echar a andar este sistema de manera correcta y fuerte sería un gran instrumento para ayudarlo en el combate a la corrupción. Sí, mire, existe la Secretaría de la Función Pública, que tiene esa tarea, cuidar que no haya corrupción. Y lo mismo en el Poder Judicial, más que nada en el Ejecutivo, pero en la Fiscalía, existe una Fiscalía Anticorrupción que tiene autonomía, que es independiente, y están trabajando tanto la Función Pública como la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República. ¿Y sobre el sistema específicamente? Sí, creo que podría iniciarse. Todo esto es herencia todavía del periodo neoliberal, de cuando se simulaba que se combatía la corrupción y se pensaba en crear aparatos. Se creó este Consejo Anticorrupción, incluso la misma Fiscalía Anticorrupción, pero cuando se crearon estas oficinas, estos organismos, la corrupción no se consideraba como delito grave, porque en el gobierno de Salinas se reformó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave. Una de nuestras reformas fue orientada a que la corrupción sea considerada un delito grave y que quien lleva a cabo actos de corrupción no tenga derecho a fianza. Eso ya está en la Constitución. No estaba, pero ya habían hecho los órganos y no había sanción para quienes cometían ilícitos, quienes se robaban el erario. Entonces, nosotros estamos trabajando básicamente con la función pública, que es lo que corresponde al Ejecutivo. Pero esa corrupción, presidente, se sigue generando mucho en los municipios y en los estados. Sí. Digamos, se escudan mucho en que es recurso municipal, en que es un recurso propio, y de repente, ahorita que vimos salir muchos alcaldes de sus administraciones y entran nuevos alcaldes, empezamos a ver destapes de los 5,000 aviadores y las obras mal hechas y cosas por el estilo. Sin embargo, señor presidente, no los castigan. Y eso es, a mi punto de vista, creo que al punto de vista de muchos, pues algo que afecta demasiado a la credibilidad de que se está combatiendo la corrupción. Y por eso traigo el tema del combate del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde participan ciudadanos con las autoridades, y que se supone que el fin es investigarlos y sancionarlos. Y pues si no funciona, pues ¿para qué está ahí también? Entonces, pues a ver, señor presidente, aunque sea un delito grave en este momento, pues, por ejemplo, si hay algún dato de algún funcionario que ya haya sido castigado por corrupción y que le hayan aplicado esta reforma que impulsa. Sí, es que primero se tiene que tomar en cuenta que existe independencia de los poderes en los estados, hay autonomía, existen en los estados también fiscalías anticorrupción, se crearon en el sexenio pasado, pero pues no han dado resultado. Hay que buscar pues que funcionen, y esto es labor de los ciudadanos, que tienen que denunciar cada vez más. En el caso de los delitos federales, nosotros todo lo que es corrupción se combate y se presentan denuncias a la fiscalía, y hemos presentado pues yo creo que unas 200, 300 denuncias a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía General. No se protege a nadie. Ahora, si me dice quiénes han sido sancionados por corrupción, podríamos darlo a conocer, podríamos informar. Porque no solo es el castigo a servidores públicos, hay órdenes de aprehensión contra actuales servidores públicos, sino también de particulares. Por ejemplo, los factureros, los que cometen delitos fiscales, se presentan denuncias, porque si no nosotros seríamos cómplices. Pero sí podemos presentar, y es muy buena tu pregunta, precisa, quiénes han sido sancionados o quienes están acusados por corrupción en lo que corresponde a nuestro gobierno, en lo que corresponde a delitos federales. Entonces le voy a pedir a Jesús que con la Secretaría de la Función Pública se dé a conocer sobre todas las denuncias que están en la Fiscalía. En mi otro tema, señor presidente, usted ha referido al aspiracionismo que padecen algunos sectores como una fórmula falsa que genera individualismo rampón, egoísmo, clasismo y racismo. Ese desprecio que se ve muy seguido hacia las personas que tienen menos oportunidades, que incluso hasta satanizan los programas sociales dirigidos a impulsarlos y ayudarlos, ¿no? En lugar de darles la mano, ¿no? y ser solidarios. Pues hace unos días atrás
en redes sociales. Vimos un claro ejemplo de esto con un famoso conferenciante de nombre Carlos Muñoz. Él se autodenomina el Máster Muñoz, vende cursos de emprendimiento y de cómo hacerse millonario. Y bueno, durante una conferencia empezó a humillar y denigrar a un mesero que trabajaba en el salón, ¿no? Y me gustaría, si me lo permite, poner el audio de cómo lo hizo. Este güey que está ahí parado, que está trabajando aquí, que le agradezco mucho el trabajo, está allí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre, güey. Porque si él hubiera ahorrado los últimos 3 meses, hubiera pedido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está. Y puede regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto. Y esa es la vida, ¿eh? La vida es así. Y bueno, esta clase de actitudes y de, digamos, que incluso se imparten como para ser millonario, como si fuera un requisito ser déspota, soberbio y humillar a otras personas para ser millonario. Digo, me llama la atención que en este sentido, presidente, no haya todavía actuado la CONAPRED. Y bueno, pedirle su opinión al respecto y si hay manera de, pues, alertar, que a lo mejor ya lo se está haciendo ahorita, de este tipo de personas que, pues, venden una clase de cursos o de humo, digamos así, en donde en el lugar se imparte también discriminación y este tipo de actitudes a la gente que trabaja y que sostiene el país, porque al final son los que realmente sostienen al país y los que menos oportunidades han tenido. ¿Sí? Pues sí, es toda una corriente de pensamiento. Cuando hablo de Cuadri, o de Calderón, o de Salinas, o de Diego, de Fox, etcétera, etcétera, pues no estoy obcecado en cuestionarlos a ellos. Es que así como ellos piensan, y son libres, y también esto aplica para los periodistas y intelectuales, académicos, así piensan muchos. Es un pensamiento extendido, histórico, que viene de lejos. Es el pensamiento conservador. Tiene un fundamento. O sea, unos nacen para hacer fortuna, son afortunados, y otros para vivir en la pobreza. Esa es la ley de la vida, sostienen. Es un poco esto que estás planteando, pero no es esta persona. O sea, es mucha gente que piensa así y se alimenta de este discurso y pueden hasta pagar para irlos a ver o a escuchar y se sienten muy bien. Pero está en todos los niveles. Acuérdense de Jorge Castañeda cuando se refiere a Putla, Oaxaca. Estamos hablando de una gente que yo creo que tiene doctorado, que se formó en el extranjero, que fue secretario de Relaciones Exteriores. Entonces ofende a un pueblo llamándole, no sé cómo, pues, arrabalero. O sea, pero se da en todos lados. Yo una vez platiqué aquí de que cuando era jefe de gobierno, el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, decidió entregarle a la ciudad una réplica de una cabeza olmeca de la zona de los Tuxtla. Y se pensó colocar la cabeza olmeca en la entrada de Santa Fe, ahí hay como una glorieta, un crucero, había un espacio. Entonces, sabiendo de este pensamiento, de cómo son, porque los tengo estudiados, los conozco, y que se ofenden de todo, se irritan, di la instrucción, vamos a que nadie se estacione ahí, vamos a caminar y vamos a hacer el acto, nada más donde está la cabeza olmeca, porque es un cruce. Y bueno, con todo respeto, pasan muchos fifís por ahí y no les va a gustar ni la cabeza olmeca, ni el que yo esté ahí, y menos si se afecta el tráfico. Entonces, instrucciones. Entonces empieza la ceremonia. Dice el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, a hablar sobre la importancia de la pieza y por qué le entregaba a la ciudad la réplica y todo, pero se tardaba y se tardaba. Y yo ya quería que terminara el acto porque pasaban los carros. Y ya íbamos terminando, cuando de repente pasa una señora con una camioneta de lujo y baja el cristal y me ve así lejos y me grita, Andrés Manuel, eres un naco. Es eso, es un pensamiento extendido. Lo que quiere hacer es, pues, entenderlo, no engancharse en pleitos, ser tolerantes y, como decía Facundo Cabral, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. O sea, eso es así. Que los vayan a castigar, pues son muchos, pero además tienen derecho. Mire, después de toda la tragedia que significó que perdimos la mitad del territorio por culpa de Santana y los conservadores, se va Santana al exilio y lo van a buscar para que regrese. Y a los 10 años, estos mismos conservadores van a buscar a Maximiliano para que domine México. Imagínense cómo le fue al presidente Juárez en aquel tiempo. Se triunfa, se restaura la República y se pensó, ya, se alejó para siempre la amenaza del conservadurismo, se aleja la amenaza de la intervención extranjera. No, eso no desaparece. Ahí se mantiene el pensamiento conservador. Estamos hablando de su peor momento. Es cuando Juárez pronuncia esa frase de que el triunfo de la reacción es moralmente imposible por todo lo que habían hecho en contra del país. Acabo de ver en las redes a un sacerdote, igual que este conferencista. No son así todos los sacerdotes, porque no podemos generalizar, ni son así todos los pastores. Pero él busca lo del sacerdote, hablando de Juárez. Lo mismo, de manera racista, pero es hoy,
Entonces, tenemos que seguir haciendo conciencia, sobre todo los jóvenes, porque ya la gente mayor ya es muy difícil. Puede ser que se vuelvan prudentes, que se sientan de sangre azul y no lo digan, no presuman, no hablen de que hay razas inferiores o de que hay indios, que se reserven, pero al interior van a seguir con lo mismo. Yo también he comentado aquí de un intelectual, hasta vinculado a nosotros, que un artículo en La Jornada llegó a usar la frase lamentable de que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Imagínese, escritor, académico del más alto nivel, supuestamente progresista, de izquierda, en un periódico tan comprometido con la lucha social como La Jornada, en un artículo. Bueno, el presidente del INE. Es que es interesante el tema. ¿Para qué lo tocas? ¿Cómo se llama? Lorenzo Córdoba, que recibe a un grupo de indígenas y empieza a burlarse de ellos por sus orígenes, por su cultura. Y aquí dijimos ayer o antier de que está demostrado que no hay razas. Científicamente hay culturas. ¿Y cómo, si no hay razas, se va a actuar de manera racista? Es un absurdo. Tiene que ver con este pensamiento conservador de buscar ser superiores. A eso me refiero cuando hablo de aspiracionismo. No es para ofender a nadie. Es que tú tienes que salir adelante, tú tienes que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y el que tiene, vale. El que no tiene, no vale nada. Y la verdad, en donde está la mayor reserva de valores culturales, morales, espirituales, es en los pueblos, en las familias. No es en la academia, no es en los medios de comunicación. Desde luego no es en la política, no es en las cúpulas de poder económico. Es el pueblo. Se burlan cuando digo el pueblo bueno, sí, el pueblo bueno. Si no tuviésemos esa gran reserva de valores culturales que heredamos de grandes civilizaciones, ¿quién sabe qué sería de México? Si lo que nos ha ayudado a enfrentar todas las calamidades ha sido la cultura, o las culturas, o el predominio de las grandes civilizaciones. Entonces, hay que verlo. ¿No lo encontraron? Bueno, además, ¿para qué ya con esto es suficiente? A ver, para adelante, usted. Y luego dos compañeras. Una y otra. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Buenos días. Por principio de cuentas, me gustaría pedirle su opinión respecto a lo que usted comentaba ayer del tema de la UNAM. Ayer se hizo una polémica tremenda con eso. Acudimos al Senado de la República a la entrega de la medalla Elvia Carrillo Puerto. Platicamos con Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, platicamos con Kenny López Rabadán, platicamos con incluso Antares Vázquez Alatorre, hacia la defensa de usted allá en la Cámara Alta, en el que le llamamos el Chacalódromo. Pero sí me gustaría la opinión de usted respecto a toda la polémica que se generó con el tema de la UNAM. Mire, yo respeto las opiniones y también siempre digo lo que pienso. No solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado, como sucedió en los últimos tiempos. De ejemplos hay muchos. Imagínense el rector, que todavía tiene mucha influencia, Narro, se va de secretario de salud y en ese tiempo habla de los ninis, de los jóvenes, ex rector de la UNAM, que ni estudian ni trabajan, algo ofensivo. Pero no solo eso, siendo secretario de salud, acepta ser delegado del PRI en Ecatepec. Estamos hablando del rector. Claro, no todos los maestros, afortunadamente, están así, pero bueno, ¿dónde están los economistas de la UNAM que defienden un modelo alternativo al neoliberal? Se quedaron callados, lo silenciaron, y así en general. Entonces, sí, se requiere una sacudida y es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias. La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron durante el periodo neoliberal, del saqueo del país, el saqueo más grande en la historia de México, y que la universidad no haya jugado un papel fundamental, determinante. Al contrario, muchísimos académicos e intelectuales de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización. Salinas los cooptó a casi todos. Siempre voy a decir que hay honrosas excepciones. El movimiento de los jóvenes del 2012. O del 99, ¿no, presidente? El 132, yo soy 132. Del 132. ¿Dónde surge? En la Ibero. En la Ibero. Supuestamente una universidad bien, ¿no? Sí. ¿Y dónde estaba la UNAM? ¿Quién era rector entonces? Narro. Entonces, que no se enojen. Además, qué bueno que hay polémica sobre esto, porque ni modo que vamos a caer en la autocomplacencia. No, y no todos, también aclarando, son así, pero nos cuesta muchísimo trabajo. Yo quisiera que hubiesen más economistas de la UNAM en el gobierno, más abogados de la UNAM en el gobierno. No hay. Están en los despachos. Se perdió la emoción social. Entonces, hay que polemizar también sobre esto. Y pues no actúo yo de mala fe. Que la prensa vendida o alquilada use esto, ¿no? Para decir que ahora estoy ya en contra de la UNAM. Entonces, han dicho tantas cosas. Tengo mi conciencia tranquila. Efectivamente. Dos temas. Usted comentaba hace algunos días, por ahí se le hacía una denuncia respecto a la Marina Armada de México. Supuestamente había por ahí casos de discriminación, de violación. También nos denuncian en el caso de la Escuela Naval Militar, ubicada aquí en la Ciudad de México, que también hay casos de acoso hacia los alumnos en la Escuela Naval Militar. No sé si tengan algún reporte de eso. Y también comentarle, el fin de semana acudíamos a la gira de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a Milpalta. La jefa de gobierno, tomando palabras de ella, menciona que usted quiere mucho a esa alcaldía, a esa delegación. Hay un conflicto ahí por temas de que no se ha podido elegir al representante comunal.
En Milpalta regularmente se rige por usos y costumbres, es distinto a la Ciudad de México, no hay como tal una propiedad privada, sino es propiedad comunal, hay una posesión. Hay un tema que es el tema educativo, seguramente le ha comentado la jefa de gobierno. Hay una universidad, si no me recuerdo, es del Bienestar, que está buscando sede, que por un conflicto que no hay representante comunal, no tiene sede. Acudimos, incluso la jefa de gobierno tuvo que conciliar entre varias facciones, hay que decirlo claramente, unas facciones identificadas con el PRI, otras con Morena, que el partido que usted representa, que no permiten el tema del consenso para instalar esta universidad y un centro educativo que se va a ubicar en Atocpan, Milpalta, que seguramente usted ha platicado del tema con el señor Valleres, es un tema importante porque es un complejo educativo que incluye una secundaria que se va a reubicar y una preparatoria que no tiene este poblado. De esos dos temas, presidente, finalmente preguntarle, y también del tema de la ONU, de la OMS, perdón. Ayer una reportera periodista mexicana le cuestiona al director de la OMS el tema de la carta y le dice que si usted puede enviar especialistas que tenga para que le digan cómo funciona el proceso de autorización de vacunas de la OMS. Serían los temas, presidente. Muchas gracias. Sí, el caso de la naval ya lo está atendiendo el almirante. Aquí se planteó y él va a informar y yo le tengo confianza al almirante Ojeda. Acerca de la escuela en Milpalta, pues yo creo que la jefa de gobierno nos va a ayudar para que se concilie, se logre un acuerdo para que se tenga la escuela. La Tompa, sí, hay un compromiso de una escuela también para la enseñanza del náhuatl. Creo que a eso te refieres. Sí, ya estamos en verde. Es el tema de la Universidad del Bienestar que va a estar ubicada es el tema de la Universidad del Bienestar que va a estar ubicada en el centro de Milpalta. Sí. Es el tema de la Universidad de Lengua Náhuatl que estaría ubicada en Tlacotenco. Y es el tema del complejo educativo Atocpan, que seguramente usted platicó con el señor Valleres, que le ofreció apoyo para construir una secundaria y una preparatoria, un tecnológico, un bachillerato tecnológico, que está ubicado en un deportivo que se denomina el Polvorín, que hay un grupo que dice que ellos lo adquirieron, y la jefatura de gobierno que menciona que tiene un título de propiedad de ese predio. Es justamente por la cuestión comunal que no se ha definido, y también el tema de los límites que hay entre Xochimilco y Milpalta. Incluso hay una antena de transmisiones ahí que es ilegal, que está ubicada en el límite, aprovechando de que hay indefinición en ese pedacito. Pero sí es el tema de la cuestión comunal que no se ha resuelto y no permite el tema de la construcción de las escuelas. Sí, yo creo que se va a resolver con la jefa de gobierno. Ahí se lo encargamos. Y la gente de Milpalta es muy participativa y todo lo que tiene que ver con la educación lo apoya. El otro asunto es... ya envié la carta, ya la recibieron y vamos a esperar la respuesta formal. Es que es el trabajo de ellos. Es que es increíble de que se esté aplicando una vacuna, o dos, o tres, masivamente, por millones de dosis, y que no tengan un reconocimiento, porque no están en fase de prueba, sino porque la aplica México o cualquier otro país. ¿Y cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar el registro o no otorgarlo? Porque la gente necesita tener el certificado, porque muchos trabajan y tienen que ir a Estados Unidos, y si en Estados Unidos dicen aquí solo van a poder ingresar quienes se hayan vacunado con vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud lleva mucho tiempo sin autorizar algunas vacunas, que porque no le han mandado todo el expediente, que no pueden ellos hacer una denuncia pública contra una farmacéutica, contra un país, y decir, esta vacuna se está aplicando sin la autorización de la Organización Mundial de la Salud, porque les estamos pidiendo desde hace 6 meses que nos manden todos sus protocolos, sus pruebas, y no lo han hecho. ¿Por qué se quedan callados? Que es muy fácil decir, es que no me mandan la información que les estoy solicitando. Ya les envié un oficio y fíjense que no me mandan lo que les estoy pidiendo. No se deberían de enojar, deberían de apurarse y resolver. Eso es lo que yo respetuosamente les planteo. Y eso es lo que les digo en la carta. Es decir, ya resuelvan, porque son millones de personas que han sido vacunadas y que ahora resulta que la Organización Mundial de la Salud no les ha dado el visto bueno a esas vacunas. Pero además, vacunas que han demostrado en los hechos que ayudan, que protegen. Nosotros tenemos muestras de personas que han sido vacunadas en México, qué tipo de vacunas, y si se vuelven a infectar y si se hospitalizan, incluso si fallecen. Vacuna por vacuna. Y en ningún caso son muestras, ¿no? Hemos tenido problemas de que una vacuna no autorizada por la Organización Mundial de la Salud haya causado un daño mayor. No tenemos eso. No, ya dije, es desidia. Es que en todos lados hay burocracia. Son elefantes reumáticos, hablando en términos médicos, ¿no? Que hay que estarlos empujando. ¿Encontraron el video? No todos los sacerdotes son así, ni todos los ministros. Ya a partir del siglo XIX, 1800, va a aparecer este personaje, el indio Benito Juárez, presidente de México. Ya se imaginarán por qué le decían el indio. No hace falta explicar demasiado, ¿no? El indio Benito Juárez, el presidente Juárez, hoy por hoy en México hay un montón de avenidas, ¿no?, con el nombre del indio Juárez. Fue un presidente que pertenece... ¿Y es mexicano el señor? Como argentino o español, ¿no? O colombiano, ¿no? Sí. Sí, pero vamos con la compañía. Gracias, presidente. ¿Cómo sigue de su lesión de ayer? Ya estoy mejor. Sí, es un desgarre. Es que para el deporte en general
antes de entrar al campo, antes de un partido, antes de ejercitarse, hay que calentar, hay que estirarse. Eso en general, todos, los jóvenes, incluso los deportistas profesionales. Porque si no, entra uno en acción y pueden haber desgarres, es que el músculo no está ejercitado, más cuando ya tiene uno cierta edad. Entonces llegué y calenté, nada más, lo más recomendable es correr un poquito en el béisbol y luego estirarse y ya luego jugar. ¿Qué pasó? Que me puse a jugar primera base, todo muy bien, anoté una carrera, luego vengo la segunda vez al bat y tocó la bola y salí de foul. Pero ahí, por el instinto, ¿no? Porque pues eso no se olvida, el esfuerzo. Y ahí me desgarré un poquito y todavía batié y macaneé. Pero ya llegué a primera y ya no pude seguir. Y en estos casos lo que recomiendan pues es hielo y reposo. Pero ya, está bien. Y además estoy contento, primero porque jugamos con el equipo de veteranos, todos de la misma edad, o más o menos, porque es de 60 a 70. Y no es lo mismo en el béisbol y en ningún deporte que tiene 61 al que tiene 68. ¿No? Ahí el que tiene 61 y es pitcher, le camina la bola, ¿eh? O sea, tira duro todavía. Pero es una generación y es muy interesante. Además, hace uno deporte, se quita uno un poco de tensión y ve uno a amigos, ¿no? Además, que me sentí muy bien. Cogí un fly también, difícil. De ahí no había desgarre. Salió, se le llama en el béisbol, un palomón. Y lo agarré. Pero lo que más me compuso, lo que más me alivió, fue el juego de los Dodgers. Porque fue dirigido a ellos. Qué bueno, presidente, que todo bien. Sí, todo bien. Vamos ahora ya a la montaña. Dos cosas, presidente. Preguntarle, hace unos momentos el INEGI da a conocer que la inflación anual se ubica en 6.12% con este último reporte. Preguntarle qué podría hacer el gobierno. Se reporta en parte que es porque se acabó el subsidio en 18 ciudades después, como parte de estas tarifas eléctricas de verano. No. Sé que es una tarea del gobierno, del Banco de México, pero el gobierno, ¿qué podría hacer para evitar que siga incrementándose la inflación? Estamos procurando que no aumente la inflación, porque eso afecta la economía popular. Esto tiene que ver más con dos fenómenos, ¿no? Uno, el que se redujo la producción mundial y se encarecieron alimentos, productos, por ejemplo, el maíz, el acero, el transporte de mercancías por barcos. Esto es mundial, han aumentado los precios. Y lo otro, que también nos impacta, aunque tiene su parte buena, es de que se soltó bastante dinero en Estados Unidos para reactivar la economía. Entonces se calentó la economía, hay circulante, hay dinero, hay mucha demanda y hace falta más oferta. Entonces esto creo yo que es lo que está impactando. En general, está sucediendo lo mismo en Estados Unidos. Los economistas nuestros de Hacienda sostienen que es transitorio. De todas formas, vamos a seguir cuidando que no haya aumentos de precios sin justificación. Lo que hicimos con el gas ayudó, porque el gas es un insumo que aumenta los precios si se descontrola su costo. Lo mismo el caso de las gasolinas. Y no es cierto de que no haya subsidio a la luz. Me refiero a este programa de tarifas eléctricas de verano en 18 ciudades. Que en todos lados se concluyó el programa. No se quitó, en todos lados. ¿Quién dio esa información? El INEGI. Pues no tiene los datos, pero nosotros estamos apoyando a todos los estados, se les mantiene un subsidio. O sea, la luz no ha aumentado, y lo puedo probar, en términos reales, ni las gasolinas, ni el diésel. Donde tuvimos el problema fue en el gas, y ahí es donde estamos interviniendo. Pero yo considero que va a ser un asunto transitorio, pasajero, y que vamos a tener pronto una disminución en inflación. El peso está muy bien, ha resistido, no hay devaluación desde que estamos en el gobierno. Nunca se había visto esto en la historia reciente. Ya estamos recuperando los empleos que perdimos por la pandemia, ya los recuperamos. Ya estamos como en 20.700.000 empleos de trabajadores inscritos en el Seguro Social. O sea, ya hay más empleos inscritos ahora en el Seguro Social, más trabajadores inscritos que los que habían antes de la pandemia. ¿Por qué no pones el dato de ayer? A ver si lo tienen del seguro. Entonces, vamos bien y se mantiene el pronóstico de crecimiento de 6% anual. Y le quería preguntar la situación en la refinería de Tula. Se reportó hace unos días que había bloqueo de maestros, se había parado. ¿La refinería sí ya se normalizó la actividad? Sí. ¿O continúa este bloqueo? Sí, no tenemos reporte de problemas. A lo mejor es por el combustorio, por el bloqueo que hay. ¿Había un bloqueo de maestros? En Michoacán. Sí, y eso impide que el combustorio que se produce en Tula se pueda llevar al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por tren. Entonces, como existe este bloqueo de los maestros, que ya se está resolviendo, porque decidimos pagarles las quincenas que se les quedaron debiendo. Entonces, ya di la instrucción de que se les pague todo. Ya se empezó a pagar, pero eran creo 4 o 5 quincenas. Ya les empezaron a pagar. Ya di la instrucción de que la semana próxima, a más tardar, se termine de pagarles todas sus quincenas. Nada más que quiero, y se lo pido a los maestros de Michoacán, quienes nos ayuden, para que no vuelva a pasar lo mismo, porque se manda el dinero y lo usan los gobiernos para otras cosas y no pagan a los maestros. Entonces, ¿qué propongo? Si nosotros
pagamos de manera directa, si hay una nómina, como existe para pagarle a los maestros federales, ya no habría problema, porque no tendríamos que mandar el dinero al gobierno del Estado y que en un apuro se use ese dinero, como se hacía con el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular, porque se enviaba el dinero y lo usaban para otras cosas. Entonces, le mando a decir, convoco, hago un llamamiento respetuoso a los maestros de Michoacán, de que se acepte, y eso es a todos, de que se les entregue una tarjeta, un monedero electrónico del banco, debe ser personalizado, va a su cuenta, así ya no hay intermediarios. Y no voy a dejar de decir que existe una oposición a que se pague de esta manera y que no solo es de las autoridades estatales, también de una red que hay que paga en efectivo a maestros. Entonces ya no queremos eso. El dinero en efectivo es una tentación. Entonces no queremos eso, porque no queremos la corrupción. Y también no queremos que haya, ¿cómo se le llama a los que cobran sin trabajar? Aviadores, que tienen 1, 2, 3, 4 plazas. Eso no. Y así ya no va a haber el problema. Imagínense, llega la quincena y no hay pago. Eso es ilegal, es inmoral, es hasta pecado social. Es un delito. Entonces vamos a resolver todo esto, pero se requiere. Pero ya está llegando el combustible a Tula o todavía. No, es que sigue el problema. hay un paro de 60 días ¿Y de las sigue vías. parada la refinería, sigue parada entonces, la de Tula? No, se produce y se saca por pipas, pero no es lo mismo, sí, no es igual. Y hicieron el paro porque no les pagaban. Y dijimos, pues hay que hacer justicia primero, o sea, hay que pagarles. Y ahora si se les paga y dicen, pues no, quiero más, ya sí, pues es otra cosa. Pero no se puede tomar ninguna medida. Es como cuando los neoliberales decían hay que apretarse el cinturón. Ni modo. Ahí vienen más impuestos. Ahí vienen los gasolinazos. Hay que apretarse el cinturón. Nada más que ellos no se apretaban el cinturón. Aplicaba aquello de que no te dejes engañar cuando te hablen de progreso. Porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Apretarse el cinturón para el pueblo, ¿no? No. El ejemplo tiene que dar el gobierno, que tiene que apretar primero el cinturón. Es el gobierno. Así estamos. ¿Mande? Sí. Esta era antes de la pandemia, 20.614.000 en febrero del 20. Y en marzo, 20.483, y aquí ya viene la caída. Estamos hablando pues de más de 1 millón de empleos perdidos para julio, 1.200.000. 19.496. Y ahí fuimos recuperando poco a poco. Aquí se volvió a caer, pero este es diciembre, miren, es lo de la subcontratación. Ahora vamos a ver qué va a pasar en este diciembre. Ya entró en vigor la nueva ley y empezó a subir y estamos en lo que les decía, 20.703.000. Y así es más o menos el comportamiento de la economía informal, porque esta información es de los inscritos al Seguro Social. Y hay un promedio a ver si no hay un promedio de sueldos que ha crecido también, afortunadamente. Es una gráfica que va para arriba. A ver si es que a veces no. Bueno, lo vemos, pero así estamos. Entonces, sí vamos a seguir adelante. Allá. Bueno, gracias, presidente. Buenos días a todos. Para Canal 14 del SPR, preguntarle, presidente, su opinión sobre el reconocimiento que hace la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, sobre la estrategia implementada por México ante la pandemia de COVID-19, por favor. ¿Qué dijeron? Reconoce la estrategia que implementó México para atender la pandemia. Sí, la verdad es que se aplicaron los trabajadores de la salud de México. Ayudaron mucho. Enfermeras, médicos, camilleros, choferes de ambulancia, todos los trabajadores de la salud. Ellos merecen siempre nuestro reconocimiento. Ahora estuve en Tijuana, en la rehabilitación de un hospital general, ya estaban todos los trabajadores de la salud. Y les hicimos un reconocimiento y muy contentos por lo que hicieron. Fíjense, en circunstancias muy difíciles, porque no solo es enfrentar la pandemia, sino todo el bombardeo de desinformación. Y no tuvimos un paro en un hospital. No dejaron de trabajar. Y pudieron haber argumentado con razón al principio de que no tenían equipos para protegerse, porque no podemos conseguir los equipos, nos llevó tiempo. Por eso le agradecemos mucho al gobierno de China, porque fueron los primeros en enviarnos equipos de protección para médicos, para enfermeras. Eso no se debe de olvidar. Y no teníamos ventiladores, no teníamos camas, no había médicos especializados. Tuvimos que formar médicos generales para atender enfermos de COVID, y agradecerle a los gobiernos de China, de Rusia, de Cuba, de Estados Unidos. Recuerdo que estamos tratando un problema de petróleo, porque se iban a caer los precios, como sucedió, que llegó a no tener precio el barril de petróleo, cero, porque por la pandemia andaban los barcos cargados de combustible, los buquetanques, como armas en pena. No podían atracar porque no había demanda. Entonces me habló el presidente Trump, eso lo cuento en el libro, porque nos asignaron una disminución, los de la OPEP y los de la no OPEP, de 350,000 barriles, y no podíamos, porque nos quebraban. Entonces se pusieron de acuerdo y fijaron esas cuotas de disminución. México dio sus argumentos y resistimos. Entonces por eso la llamada del presidente. Acordamos de que íbamos a aportar 100,000 barriles, se iba a reducir nuestra producción en 100,000 barriles, y ellos
yo digo que de manera generosa, asumieron una disminución de 250,000 barriles para cubrir la cuota que le asignaron a México. Pero estábamos terminando eso, porque era el único país que faltaba, porque resistimos. Y empezó el presidente Trump. Nada más escuchaba yo, porque ya ven que no hablo inglés, nada más castillo. Pero escuchaba yo que decía México, 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 por el teléfono, México, México, México. Y la traductora, México. Y después se escucha por todos lados, México, 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 México. En Arabia Saudita, en Rusia, que México falta, que no acepta. Y ya le expliqué por qué no podíamos aceptar. Y él comprendió, ¿no?, esta situación. Bueno, me dice, aportamos los 250 nosotros, pero le pido un favor, infórmenlo ya, que se pronuncie México. Ya le hablé por teléfono a Rocío Nale para que informara a López sobre el acuerdo. Y ya, aún así, se redujo la producción a nivel mundial en 9 millones de barriles. Y se cayó el precio, no de inmediato, a los 10 días. Y como lo planteó, o como lo estaba previendo el presidente Trump, a nada, porque me dijo, si no tomamos este acuerdo, se va a caer el precio. Y ya ven cómo se habla de las diferencias entre las grandes potencias. Cuando se trata de estos asuntos, hay arreglo. Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, los principales productores, hay arreglo. Y qué bueno que nunca se pierda o se rompa el diálogo. Terminando eso, digo, oiga, le quiero pedir un favor, no tenemos ventiladores para los enfermos de COVID. Hizo el compromiso de mandarnos 1,000 y cumplió, porque no teníamos equipo. Hace 2 días todavía, ya con el presidente Biden, y no es la primera vez, nos entregaron donativos de vacunas del gobierno de Estados Unidos. Nos entregaron millones de dosis para vacunar en la frontera, la vacuna Johnson, y ahora nos acaban de llegar 3,500,000 de AstraZeneca de Estados Unidos donadas. Entonces, agradezco mucho. La India nos ayudó. Después ellos tuvieron un problema serio, pero nos ayudó enviándonos vacunas también. Y la gente que se cuidó, de todas maneras, hubieron muchos fallecidos, todavía están perdieron la vida. Personas, nos duele muchísimo, nos duele mucho lo que pasó. Fue tremendo. Ahora, acerca de resultados, pues en América, si lo vemos aunque son muy feos los comparativos, fallecieron más en otros países que en México, en relación con la población. ¿Mande? Y ahora con las vacunas se fortalece. No, es muy importante lo de las vacunas. O sea, si vemos esta tercera ola, el número de hospitalizados y de fallecidos es menor a la segunda, que fue la más fuerte, y a la primera. Pero es porque ya se avanzó en la vacunación. La semana que viene se cumple el plazo que dimos para vacunar a todos los mayores de 18 y solo nos van a quedar los que no quieren. Pero somos muy perseverantes nosotros, somos muy tercos y tenemos muchas razones para convencerlos de que se vacunen. Pero ya aquí en la ciudad, que la jefa de gobierno ha hecho un trabajo extraordinario, aquí ya es probable, ella va a venir a informar junto con todo el gabinete de salud. Vamos a informar la semana próxima. Pero ya aquí en la ciudad, según avances, ya se van a tener vacunados todos, con segunda dosis. Y estamos hablando de un porcentaje mayor al 90%. Esto ha ayudado muchísimo. Y no voy a dejar de estar invitando a que se vacunen. Y estamos, por ejemplo, en Chiapas, está Zoé Robledo, ahora, dedicado a la vacunación. Porque no solo son los municipios o las cabeceras municipales, hay que ir hasta la comunidad más apartada y vacunar a todos. Entonces sí vamos a poder informar sobre eso. Presidente, también hay sectores que continúan cuestionando lo que es la Estrategia Nacional de Vacunación, difundiendo desinformación e infodemia. La pregunta sería cómo se puede revertir esta constante campaña en contra de los avances de la vacunación y si usted considera que son intereses políticos o económicos detrás de esto. Pues sí, hay intereses políticos, pero es normal eso, ¿no? Más en una transformación. A veces nos preocupamos más de la cuenta, ¿no?, de lo que hacen nuestros adversarios, los opositores, pero primero pues están en su derecho. Imagínense que sean paleros. Ya no estamos en el tiempo de antes, que había una oposición palera, ¿no? Pues tienen que oponerse. Nada más que tienen que hacer críticas constructivas, pero ejercer su libertad. Y yo tengo que agradecerles mucho a los opositores de que no se ha optado por la violencia, que son columnas en periódicos, programas de radio, de televisión, insultos en medios convencionales, en las redes sociales, pero no pasa de ahí. Y esto es muy bueno, porque cuando ya hay odio, violencia, pues ya hay descomposición. Eso no existe en México. Sí hay unos corajudos ahí, pero no pasa del cuestionamiento, de la crítica, y la transformación va y es profunda. Imagínense cómo caen. Vamos a pensar, si habían 100 corporaciones que dominaban y que mantenían privilegios y de repente ya no los tienen, no se les afecta en nada, pero ya no pueden hacer los jugosos negocios que hacían al amparo del poder público, o tienen que pagar impuestos que no pagaban, o el aceptar de que existen los pobres y que hay que ayudarlos. Choca el que se entreguen becas, el que se tengan programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que se atienda a los jóvenes
Pues eso les molesta muchísimo. Cuando empezó el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, otros jóvenes de familias conservadoras dicen, ¿cómo se va a regalar el dinero? ¿Cómo se le va a dar apoyo a estos flojos? Con la misma idea, ¿no? Si eres pobre es porque no trabajas. Un poco el ejemplo, el conferencista. Entonces, todo eso los sacude. Y sin embargo, no pasa a mayores, no sucede nada. El que hablemos aquí de racismo, eso no se hablaba antes. Y existía, y sigue existiendo, desgraciadamente, pero soterrado, oculto, porque imperaba la hipocresía. Pero se portan muy bien, vienen aquí, ternuritas. Aquí enfrente, vienen con una mantita. ¿No puedes poner la foto de la manta que saca Claudio y el que era de la Coparmex? Les prestaron ahí, los de la oposición, una manta, un espacio para tomarse una foto. La van a ver ahora. Pero eso está bien, hasta lo de frena, ¿no? Más que no aguantaron, pero se portaron bien. Vinieron aquí, instalaron sus casas de campaña y ya. O sea, no, a ver si no tienen la foto. Que nos van a ganar en el 24. Si viene la revocación del mandato en marzo, ¿para qué esperan tanto tiempo? Miren. Pero no es Claudio X. No. Su papá era un gran periodista, Pepe Pajés, el de la revista El Siempre. Tenía esa revista de articulistas, Paco Martínez de la Vega, Alberto Domingo, o sea, Carlos Monsiváis tenía la sección de cultura, era en El Siempre, ¿no? La de Carlos, suplemento cultural. Pero ya son otros tiempos. El primo, el hermano era primo del papá de ella, de Pepe Pajés, don Regino Yelgo, Regino Hernández Yelgo. Fue el creador de las primeras revistas, Hoy, Mañana y Siempre. Y don Regino le hizo una entrevista a Pancho Villa que fue histórica. Ahí se las recomiendo, porque me preguntó muchas cosas interesantes. Ya cuando estaba en Canutillo, Villa, retirado. Pero hay otra manta, yo vi otra, sobre el 24, o a lo mejor es esa. ¿Verdad que sí? Pero están en su derecho de oponer. No, es que eso es la democracia. Me preocuparía que no hubiese protesta. ¿Mande? Que se unan los partidos también. Es que también siempre ha sido así. Como ya no hay simulación, ahora son dos bloques, como ha sido la historia siempre, liberales y conservadores. Entonces engañaban de que eran distintos, pero como ahora estamos viviendo tiempos de definición, como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Es tiempo, pues, de definición. Entonces, el que se agrupe el conservadurismo, pues es normal, y es fuera máscaras, porque se suponía que estaban en partidos distintos, el Partido de la Revolución y el partido que surge para oponerse a la revolución, o en particular a la política popular y patriótica de General Cárdenas, se unen, pero es la defensa de intereses creados, pero están en su derecho. Y yo estoy contento porque vamos avanzando, porque se está consolidando el proceso de transformación. Y entre más tiempo pase, más se va a consolidar. Y va a ser muy difícil retrogradar, va a ser muy difícil dar marcha atrás. A ver, si llevamos a cabo, por eso se están oponiendo también, la revocación del mandato, que ya está en la Constitución, toco madera. Se unen todos los conservadores con todo su dinero y se vuelven a apoderar del gobierno. Y vuelven a poner el gobierno al servicio de una minoría. Pero ya está en la Constitución la revocación del mandato. Entonces, soy seguro que van a haber ciudadanos que van a pedir que se revoque el mandato. Son cambios casi irreversibles. Y el cambio más irreversible es el cambio de mentalidad, la toma de conciencia. Porque pueden acabar con el Banco del Bienestar. Podrían, poco madera, no quiero. Privatizar el aeropuerto Felipe Ángeles, privatizar el Tren Maya, volver a dar concesiones para la explotación minera a diestra y siniestra, seguir con las rondas para seguir entregando la riqueza petrolera de la nación a particulares. No va a ser fácil, pero podrían hacer que vuelva a predominar la corrupción como era antes. Pero el cambio de mentalidad, ¿cómo echan para atrás eso? Eso es lo más importante. Por eso todos tenemos que ayudar a fortalecer la nueva corriente de pensamiento y darle atención a los jóvenes y no dar por hecho de que ya los jóvenes tienen conocimiento de lo que sucedió en otros tiempos. No, la mayoría, millones de jóvenes, no saben qué pasó cuando Salinas tomó la decisión de entregar teléfonos de México, los bancos, las minas. No tienen conocimiento de eso, las empresas, todo. Hay que informar, orientar, concientizar. Ya me tengo que ir. Ya en la tercera llamada. Queda pendiente para el lunes, mi palabra. Ya, pendiente. Voy lejos. Quedas tú también, pendiente. Nos vemos.